Saludos, les habla Yanis Agüero, participante de la maestría Filosofía de la Guerra. En este sentido, me corresponde hacer una exposición de la unidad curricular Seminario 1. El tema a desarrollar es metodología de la investigación. Todo con el objetivo de poder nosotros conocer y profundizar cómo se implementa una metodología en todo el trabajo de grado de la cual vamos a desarrollar. En este sentido, quiero hacer énfasis y definir lo que es la investigación. La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo del conocimiento. A eso nos conlleva un proceso de investigación en un trabajo de grado. Nos conlleva, y quiero hacer énfasis en cuanto a la clasificación de la investigación, según su enfoque, según la perspectiva cronológica, según el objetivo, según la perspectiva de duración y según la investigación. Tienen que ver los tiempos, pero también el enfoque, lo que decidamos, hacia dónde vamos a orientar nosotros el proceso de investigación en el desarrollo del trabajo. Por supuesto, aplicamos métodos. Dentro de los métodos se aplica la metodología en un primer momento. La metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de análisis que nos permita poder incluso la modificación de la hipótesis que resulte partiendo de la investigación. Número 2, el método científico reúne prácticas aceptadas por las comunidades científicas como válidas para exponer y confirmar las nuevas teorías. En un proceso de investigación vamos a poder obtener varias teorías y luego viene el proceso de la comprobación y todo lo que tiene que ver en el desarrollo y en la aplicación de los métodos. Número 3, las reglas del método minimizan, como vemos, la influencia de la subjetividad del científico en su estudio, en su análisis. De esta forma se efectúa la validez de los resultados y por ende del nuevo conocimiento, de lo que se investiga, de las investigaciones. Número 4, el científico puede usar métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, empíricos, analíticos. Queda a potestad en el desarrollo del científico en cuanto a los métodos que le permitan, y todo va a ir muy vinculado a cómo se viene desarrollando la investigación. Hay como un organigrama donde podemos explicar desde el inicio, el desarrollo, hasta las conclusiones de una investigación. En un primer momento, la etapa de observación nos conlleva a reconocer el problema, lo que nos vamos a plantear, de dónde partimos, de reconocer el problema. Y luego vamos a llevar al planteamiento, a la descripción, a la argumentación del problema. Segunda etapa, la etapa de la formulación de hipótesis, hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema. Nos pasamos por varias hipótesis que nos permitan analizar y poder ir por la investigación correcta y poder incluso ir descartando. Tercera etapa, lo que tiene que ver con la experimentación del control de la variable, diseñar experimentos para confirmar o descartar la hipótesis buscando relaciones entre ellas, controlando variables no medibles, no medidas que pueden influir. La vinculamos con el diseño de experimentos para la comprobación de hipótesis. Las hipótesis nos va a permitir en esta etapa comprobarla sí o no. Nos va a permitir, es un proceso de comprobación de las hipótesis para poder seguir avanzando. Y bueno, ahí incorporamos al estudio de teoría, de leyes, algunos instrumentos que nos permitan poder seguir profundizando en el conocimiento. Y concluimos con la cuarta etapa, las conclusiones. Es la etapa que nos permite, por supuesto, ya las hipótesis confirmadas y nos permite ya las conclusiones que nos permiten ya tener mucha objetividad del proceso de investigación. En este sentido, la metodología. Tenemos distintos elementos
que pudiésemos aplicar en el desarrollo de la investigación. Entre ellos, motivación, soporte técnico, recursos bibliográficos, material interactivo, tutorías, foros, cuestionario online, masterclass. Es fundamental. Nos sustentamos en cuanto a la aplicación de cualquiera de estos alternativas, en cuanto a la aplicación de la metodología de estos elementos. La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo del proceso de las etapas de investigación. En este sentido, podemos nosotros ir al análisis del paradigma. En cuanto al paradigma que nos planteamos y que vamos a aplicar en nuestra investigación. El paradigma positivista, postpositivista, sociocrítico, y aquí un elemento, el paradigma sociocrítico, de acuerdo con Agnar 1992, adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social, eso es fundamental, que no es puramente empírica y solo interpretativa, y un análisis interesante de este paradigma. Luego, el paradigma de la complejidad. Es un término usado en filosofía, epistemología, lingüística, pedagogía, que nos va a permitir en la matemática, en la química, en la física, meteorología, estadística, bueno, que busque en sí, en la informática o ciencia de la computación, busque en sí e ir a un proceso muy científico, técnico, que nos permite avanzar. Y bueno, el enfoque que nos permite darle a la investigación. El enfoque empírico-analítico, este responde a una visión mecanicista, reduccionista de la realidad, donde se aísla el objeto de estudio con la finalidad de analizarlo. Luego, la fenomenológico hermenéutico, la interpretación y la comprensión. La interpretación y comprender. En contraste con la explicación, se preocupa por la búsqueda del significado de las experiencias vividas que nos permiten ir en el desarrollo de la investigación. Y crítico dialéctico, está orientado por una reflexión sobre la realidad para transformarse. Eso es fundamental también, en esa orientación de la realidad para poderla transformar. Y avanzamos, el enfoque complejo dialógico entra en este enfoque. La lógica es fundamental, configuración es un proceso en el cual el investigador de forma creativa organiza la diversidad de lo estudiado y sus ideas en momentos de producción del conocimiento. ¿A través de qué? De la aplicación de la lógica. Y el enfoque integral holónico está orientado por la interdisciplinariedad trascendente, que incluye el mayor número de perspectivas, estilos y metodología en una visión coherente de la metodología aplicada en una investigación. Ya nos vamos al tipo de investigación. Investigación cualitativa. Es aquella empleada para abordar una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanistas, porque nos permite ir al análisis, a la interpretación, a la reflexión, al estudio de los fenómenos sociales humanistas. Como tal, se enfoca en todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados. Es decir, sus resultados no son trasladables a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, subjetivo, de análisis, en contraposición a la metodología cuantitativa, fundamental. Su método de razonamiento es inductivo, va de lo particular a lo universal, va en un profundo desarrollo de análisis. Y tenemos otro elemento que se aplica y es fundamental para las investigaciones que podamos realizar: la población. La población sobre la cual vamos a hacer la investigación. Es un conjunto de individuos, objetos o medidas de interés que participan en un problema de estudio
identificamos el problema y cuál es la población sobre la cual vamos a hacer el estudio. Como por ejemplo, nos vamos a este ejemplo, 1500 estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana Aplicada. Y en este lado hacemos y mostramos lo que es la muestra. 300 estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana, que se le aplica el estudio, el proceso de investigación a estos 300 estudiantes para en ellos poder percibir o tener un enfoque general de los 1500. Es una muestra que se aplica siempre en todos los procesos de investigaciones. El investigador va al estudio de una muestra, a un porcentaje que va muy relacionado con la población general. Y luego entramos a la unidad de análisis. Ahí es la aplicación de los instrumentos, nos orienta un poco a la aplicación de los instrumentos de acuerdo al fenómeno, a los fenómenos al que vamos a realizar la investigación. El estatus social, jefe de familia y el parentesco. Dependiendo de dónde vamos a aplicar nosotros la investigación, el interés que tenemos, que buscamos, aplicamos el instrumento y tenemos que tener mucho cuidado porque si aplicamos un instrumento que no nos va a permitir tener un resultado, por ejemplo, en el estatus social, por ejemplo, es un instrumento que más bien se vincula al jefe de familia, al análisis o al parentesco, pudiésemos cometer o tener un error dentro de la investigación y nos pone en riesgo ese proceso. Entonces, bueno, en este sentido avanzamos, las variables intervienen como causa, como efecto en el proceso investigativo, las variables que se van a investigar, que identificadas desde el momento en que se define el problema. Y vamos finalizando con la operacionalización, que es fundamental. La operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer, registrar, con el fin de llegar a las conclusiones. Recomienda proceder como sigue. 1. Determinar el tipo de hipótesis formulada. 2. Verificar la relación entre la variable sea coherente y lógica. Es muy fundamental. 3. Cada variable debe representar a los atributos esenciales del problema, objeto de estudio, que son las propiedades, características y relaciones. Y 4. Operacionalizar una variable es definir claramente la manera como se observan y medirá cada característica del estudio. Entonces, bueno, en este sentido, en el estudio o en la exposición de la cual termino de hacer énfasis, es toda la aplicación de una metodología de elementos, instrumentos, las variables a identificar, el problema, el desarrollo de las distintas etapas, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa y la cuarta etapa hasta las conclusiones, que los va a poder permitir tener el éxito en los resultados del estudio que estamos aplicando, de la investigación, y que nos va a permitir poder tener grandes recomendaciones al proceso o al problema planteado que nosotros nos planteemos como estudiantes. Entonces, bueno, agradecer, muchas gracias, saludos.